Sin más preámbulos y cachondeo, le cedo la palabra para que nos ilustre a todos un poco sobre el tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Miguel por la presentación. Agradezco la invitación de la Xarxa, para hablar del tema. Haré una charla sobre el Partido Comunista Italiano, ¿no? Sobre la parábola de este partido, ¿no? No me voy a meter mucho. Si queréis lo hacemos, hay un debate, ¿verdad? Sí, al final, sí. Habrá un debate. No tenía pensado, no tengo pensado hablar de la experiencia de Fundazione Comunista en la intervención. Si queréis lo hablamos en el debate, ¿de acuerdo? Me parece que aquella es una experiencia que no tiene nada que ver con el Partido Comunista Italiano, más allá de la continuidad de una parte personal, poca cosa. Creo que es más útil, al menos de cara a la intervención, después hablamos en el debate, si queréis, de Fundazione tranquilamente. Es más útil delinear un poco la parábola histórica de este Partido Comunista Italiano, ¿no? A mí me parece más útil. Después, si queréis, insisto, hablamos de Fundazione. Partido que, en este momento, más que un partido, es un cenáculo liberal, ¿no? Más nominal que real. A ver, será una charla informal. Vengo de 3 horas de clase y no estoy aquí para hablar ex cátedra, no sé qué. Algo que nos sirva. El tema es bastante inabarcable en una intervención. El Partido Comunista Italiano fue una experiencia muy rica, muy poliédrica, difícilmente englobable, ¿no?, dentro de una charla. Lo que voy a hacer es intentar esbozar algunos puntos claves para entender. Luego los desarrollamos en el debate, si queréis, ¿de acuerdo? Esta es un poco la intención. Yo creo que para entender la parábola un poco del comunismo italiano, creo que primero lo que hay que hacer es, y esto no se hace pocas veces, pero es muy importante, es entender el ágora en el que se desarrolló el comunismo italiano, es decir, el país, y más concretamente el sistema político italiano llamado Primera República, lo que nosotros los italianos llamamos Primera República. ¿Qué se entiende por Primera República? La República nacida de la Segunda Guerra Mundial, del consenso antifascista, con la Constitución promulgada en 1948, hasta esa operación judicial llamada Manos Limpias, que en el 92-93 barrió el sistema, prácticamente toda la Primera República, todo el sistema que se había creado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros entendemos esto como fenómeno de Primera República. Si la juzgamos según los parámetros de la izquierda radical actual, no entro en qué entendemos por radical o no, pero digamos, todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo en España y en general el Partido de la Izquierda Europea, si la juzgamos con sus parámetros de hoy, la historia de aquella Primera República fue la historia de un éxito. Es la historia de un éxito evidentísimo. ¿Por qué? De entrada, porque la historia de la Primera República es la historia del país, es decir, el sistema que eligió el país que creció más en el mundo de 1945 a 1980. El primer país, según datos de la ONU, que creció en términos de crecimiento económico y por lo tanto un parámetro de la izquierda radical italiana, crecimiento, están obsesionados con el crecimiento. Vale, si vais a ver incluso los documentos ahora, las propuestas, todo está basado para buscar crecimiento. El país que más creció en el mundo fue Italia, el segundo Alemania Occidental, el tercero Japón. País importante, obtuvo un crecimiento potentísimo. De un país semi-arruinado se convirtió en el 4º país en 1980 manufacturero del mundo, el país que había alcanzado Gran Bretaña, que amenazaba a Francia y estaba a punto de alcanzar en términos de PIB, y que estaba amenazando a Alemania. 4º país manufacturero, hoy es el 6º. Grandísima potencia, la única potencia manufacturera industrial capaz de amenazar, incluso hoy, por mucho que la desindustrialización está avanzando, capaz de asustar al establishment alemán. Eso explica muchas cosas de la política de hoy en día, pero no entraré. Desde ese punto de vista, yo no estoy diciendo que el término de crecimiento tenga que ser nuestro parámetro de evaluación política, pero esto hoy forma parte de una buena parte de la izquierda, ¿no? Y desde ese punto de vista fue la historia de un éxito que terminó mal, terminó en la nada, en 1992-93, terminó sobre todo en el desprestigio. Hoy hablar de la Primera República en Italia, en términos positivos, es absolutamente, no digo prohibido, pero si tú vas en televisión a hablar bien de esa experiencia, tendrás un problema.
o te insultan o te ridiculizan. Está muy desprestigiado, muy ridiculizado. Yo creo, de todas maneras, que fue la historia de un éxito en la medida en que, aparte del crecimiento, también se construyó el estado de bienestar. Y, de todas maneras, aquella primera república fue la historia de un éxito en la medida en que presentaba determinadas características que ahora voy a explicar. Es muy importante para entender el Partido Comunista. Esa primera república se construyó sobre la Constitución de 48. Constitución republicana aún vigente, desvirtuada, no sirve para nada, es más o menos papel mojado, pero bueno, de esto si queréis también lo hablamos. Esa Constitución republicana, ¿no?, de 48, era muchas cosas, pero eran algunas cosas más que otras, ¿no? Tenía algunas características muy importantes, son muchas, pero aquí voy para delinear el marco en el que se movió el Partido Comunista Italiano. Entonces aquella Constitución marcaría la República, la nueva República. Aquella Constitución marcaba una república estrictamente proporcionalista. Sistema electoral proporcional duro y puro. Es decir, una cabeza, un voto, y podía entrar incluso un partido con el 0,5% de los votos en una circunscripción única. Es decir, un sistema proporcionalista duro y puro en el que la centralidad de la república sería el Parlamento, es decir, el poder legislativo. Todas las voces de la República, todas las voces políticas serían escuchadas dentro del nuevo régimen, del nuevo régimen democrático y popular, nacido, evidentemente aquí hay una ruptura con el sistema mayoritario del que nació el fascismo, la famosa legge Acerbo. Pero bueno, no entremos, pero es una ruptura clara. En la nueva República todo el mundo tendría voz, independientemente dentro de las instituciones, independientemente de sus votos. Primer punto. Segundo punto. Además para estructurar una república estrictamente proporcionalista, se necesitaban partidos fuertes. No partidos líquidos, oligárquicos y personalistas, como tenemos muchísimos hoy en día, ¿no? Sino partidos fuertes. Los partidos, incluso en el texto constitucional, eran los encargados de canalizar la participación popular en las instituciones y en general en la vida del país. Los partidos eran el centro de la vida política. Era una república de partidos. Y el hecho de que todos los partidos pudieran entrar en el Parlamento, evidentemente esto fomentó la cultura de partidos políticos muy fuertes, muy aguerridos, con mucha militancia, con mucha participación, para nada partidos líquidos, para nada partidos líquidos. Y la primera república italiana fue, hasta el final, una república muy incluyente, por lo tanto, todas las voces entrarían, pero sobre todo con partidos fuertes que consiguieron canalizar la participación popular. Es decir, la tasa de participación en las elecciones, que no digo que se lo sea todo, ¿no? El nivel más bajo de participación popular fue el último año, cuando ya se estaba derrumbando la Primera República, en el 92, con el 87% de los votos. 87. Normalmente la República se movió entre el 90 y el 95% de participación electoral. La abstención no llegaba, casi nunca llegó a los 2 dígitos. Tercer punto de esta primera república, importante. Toda la Constitución republicana, desde un punto de vista material, una república tiene una vertiente política, una vertiente económica, una vertiente de derechos civiles, ¿no? Pero desde un punto de vista más de la cuestión material económica, toda la Constitución republicana del 48 estaba orientada desde el artículo 1, la República Italiana está fundada sobre el trabajo, desde el artículo 1 está fundamentada y orientada a conseguir, bueno, estaba, porque hoy en día ya eso no tiene ningún sentido, pero estaba. Hablaré siempre en pasado porque me parece a mí, creo que es un texto que no tiene vigencia. La Constitución son los tratados europeos, nuestra Constitución real. Pero entonces estaba orientada a conseguir la plena ocupación. Todo el objetivo de la República, desde un punto de vista económico, era la plena ocupación. Importantísimo. Ese era el objetivo que se plantearon todos los constituyentes, excepto un poco algunos, sobre todo la parte más de derecha, pero en general todos consensuaron eso, sobre todo porque se venía de la experiencia de los años 30, ¿no? De la crisis de la caída del patrono, de la crisis del 29, en fin. Sobre todo, tiene que haber plena ocupación. Eso de entrada. Y segundo, toda la Constitución, toda,
desde el primer artículo hasta el último, está orientada a construir una economía que es mixta y asistencialista. Es decir, de entrada mixta. La economía sería mixta. No sería solamente una economía en manos de los privados, sino que sería una economía con un fuerte, muy fuerte aparato público y una fuerte intervención del Estado y de los gobiernos, de lo público en la economía. La economía sería sobre todo dirigida y planificada por los partidos, por los gobiernos, en general por el sector público. Era una constitución muy poco liberal y muy democrática en este sentido. Y evidentemente muy intervencionista, muy planificadora, con una fuerte intervención y participación de los agentes sociales, sindicatos, patronal y sindicato, los dos, y sería sobre todo una república asistencialista. Esto está muy fuerte, muy evidente en el texto constitucional. Es decir, asistencialista en el sentido de que estaba muy claro que la nueva república actuaría sobre los salarios indirectos y los salarios diferidos, servicios sociales y pensiones. Se construirían, trabajaría sobre el salario directo de los trabajadores, pero también sobre las prestaciones que recibirían los trabajadores y en general la población italiana en términos de servicios sociales, y salario diferido, pensiones, cosas que no había, ¿no? En ese sentido estaba muy bien marcado. Y un último punto que es importante tenerlo en cuenta es que la nueva república nacía, incluso desde el texto constitucional, esto está bastante claro, con la necesidad de mantener una política exterior creativa, no esquemática, no estática. Es decir, es evidente que Italia formó parte desde el principio de la Guerra Fría del bloque occidental. Por lo tanto, los americanos en ese sentido no hubieran permitido eso que cayó en el bloque occidental, y en ese sentido la entrada, Italia fue uno de los países fundadores de la OTAN en 1949. De ahí toda la clase dirigente democristiana que gobernaría durante 50 años lo tenía claro. Ese es nuestro ámbito, nuestra alianza internacional. A partir de ahí, y aunque no nos guste, estamos, porque los americanos ya estaban, pero su atlantismo, y por lo tanto eran atlantistas de forma convencida, pero no eran los democristianos, los de Gasperi, los Andreotti, ¿no? Los Fanfani, los Moro, no eran atlantistas acríticos. Toda la política exterior de la Primera República no será un atlantismo acrítico, será un atlantismo muy incómodo para los americanos. Los democristianos manejaban muy bien el arte del chantaje, muy bien, sin llegar a Andreotti, que era, posiblemente fue el personaje, nos gusta, hoy en día sería una persona de extrema izquierda, con los parámetros que tenemos hoy en día, ¿no? O Fanfani, que nacionalizó todas las grandes empresas estratégicas. Hoy en día, claro, estamos hablando de los romanos. Estamos hablando de los romanos, parece que estamos hablando de cosas, porque claro, entonces se veía como personal muy de derecha. Esa gente nacionalizaba energía, transportes, y mantenía una política exterior muy incómoda. Es decir, por ejemplo, la famosa política filoárabe italiana, que sacaba de quicio a los americanos y a Israel. Es un ejemplo. Y otros ejemplos, muy incómodos. Sabían manejar toda una serie de artimañas, de chantaje a los americanos, y lo hacían muy bien. No eran, en este sentido, no eran títeres en manos de los americanos. Y hoy tenemos estudios, han sacado documentos, evidentemente estoy hablando también porque han salido mientras tanto estudios muy importantes, han salido desclasificados los documentos de los americanos durante muchas situaciones los consideraban una especie de dolor de muela con los democristianos, ¿no? Eso explica muchas cosas, incluso de moda, ¿no? Yo creo que estos 4 puntos, por lo tanto, marcarían, hay muchos más, pero yo creo que los más importantes fueron estos. Simplifico por cuestiones de tiempo. Pero lo esencial, los carriles por los que se movió la Primera República en estos 50 años, 45 años, fueron estos. Economía mixta, política exterior no papanata, en este sentido, asistencialismo, proporcionalismo, ¿no? A lo largo de los 45 años de la historia de la Primera República, la tentación de los sectores conservadores italianos, no ultras, no estoy hablando de sectores de derecha, pero no estoy hablando de neofascismo en este momento, ¿no? No fue tanto como pasó en otros países a lo largo de la Guerra Fría en Occidente, pensemos en Grecia, por ejemplo, incluso en Portugal, que siguieron, o incluso aquí, que sectores siguieron dando apoyo a los regímenes
¿no? Salazar y Franco, o incluso en Grecia, que los liberales apoyaron al ejército en el 67 para que interviniera. En Italia, los sectores conservadores no apostaron nunca por una vía militar para subvertir una república que no les gustaba. Eso son tentaciones neofascistas que fueron muy fuertes, pero que no tienen nada que ver con eso. En ese sentido, la oposición a este tipo de república muy avanzada, ¿no? Fue aquello de reconducir la república. Siempre, eso pasó un poco siempre, a lo largo de la historia de la Primera República. Es decir, se trataba de mantener un sistema democrático, pero reconducirlo. Del proporcionalismo pasar al sistema mayoritario. De un atlantismo creativo incómodo a pasar a un atlantismo más cómodo para los americanos. De una economía mixta y asistencialista a pasar a una economía más de mercado, más desregulada. Reconducir en este sentido y dar sobre todo más poder al ejecutivo en detrimento del legislativo. La oposición a este tipo de república fue en este sentido fue la transformación, lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, en la práctica que tenemos hoy en día. Pues, ¿no? El ejemplo más típico de esta oposición al régimen sin llegar al golpe militar fue el proyecto de la logia masónica Propaganda 2, ¿no? De la P2, que no era un golpe de Estado, no era estrictamente, hablando en términos rigurosos, un golpe de Estado. No era una logia golpista, era sectores del Estado, servicios secretos, grandes compañías, ¿no? Que planteaban una reconducción de la República, una reorientación del sistema republicano en un sentido mayoritario, en un sentido de dar más poder al Ejecutivo en lugar del Legislativo. No eran golpistas en un sentido pleno de la palabra. Vosotros vais a ver ahora, leéis, si vais a leer, está en internet, el plan de la logia masónica P2, y vais a ver el sistema italiano hoy en día, ganado. Porque en el fondo no era realmente, no tiene nada de golpista en un sentido realmente literal de la palabra, ¿no? Se trataba de reorientar, en este sentido, la República. Que la República se ha reorientado. Hoy en día, aquí está caído. La República ha terminado de orientarnos, en este sentido. ¿Cómo? ¿Cuál fue el instrumento? Aquí está. Sí, pero este está. Es la reorientación de la República. Exacto. Una metáfora. Lo que estaba diciendo es que cómo se ha reorientado esa república que, en el fondo, según los parámetros que tenemos hoy en día, se ha reorientado a través de la Unión Europea. La Unión Europea era el instrumento. Antes las clases dirigentes liberales no encontraban la manera para reorientar esta república, que era incómoda, con características muy incómodas, demasiado proporcionalista, demasiado keynesiana, planificadora, demasiado soberana. Se reorientó con la Unión Europea en el sentido de que, aprobando los tratados, con el PAC de la Unión Europea entraba la reorientación, de forma clara. Artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Estado no entra en la economía. Reorientación clara, ¿no? La moneda no la tienes. La política exterior está completamente bloqueada. Y por una serie de cosas. El sistema electoral cae en 1993 con la caída de la Primera República. Se pasa de proporcional a mayoritario. Y ahora el mayoritario se ha hecho aún más profundo después de la última reforma de Renzi, por el cual, o si no tienes el 12% de los votos, no entras a nivel nacional. O sea, es decir, ha reconducido la República de una manera integral y total. En este sentido, la reconducción fue potente. La reconducción de la República antifascista, nacida sobre el consenso antifascista, ha sido reconocida, normalizada, según algunos. En este contexto, ahora dejemos el contexto de la normalización, sigamos en la Primera República, ¿no? En todo caso, los 4 pilares que os he comentado serían estos. A partir del 48, los pilares de la República serían estos 4 que os he comentado. Y Togliatti, Palmiro Togliatti, el secretario general del Partido Comunista Italiano, PC, que llamaré PC, según modo de decir italiano, estaba más que contento, más satisfecho de haberlos arrancado la constituyente. Estaba muy satisfecho Togliatti, por lo que sabemos hoy en día, se dio con un canto en los dientes, pero muy bien, estaba muy contento. Togliatti no creía lo más mínimo en el concepto de revolución como asalto al poder de forma
vanguardista bolchevica en el 1917. No creía lo más mínimo, era algo que estaba completamente fuera de su manera de pensar. Él sabía perfectamente que el partido no tenía la fuerza para hacer la revolución, ni siquiera después. Lo primero que dijo en el famoso atentado del 48, chicos, quedaos tranquilos. Mientras Venturi, quedaos tranquilos, el partido ya que tenía las armas todavía. Muchos partisanos no las habían devuelto, las armas. Y Togliatti lo primero que dijo es quedaos tranquilos, no hagáis tonterías. No fate stupidaggini, no hagáis tonterías, ¿no? Él sabía que el partido no tenía la fuerza para hacer la revolución y de haberlo intentado, eso hubiera acabado como la guerra civil en Grecia. Y el partido hubiera sido triturado y ilegalizado. Esto Togliatti lo sabía, era muy consciente y más allá de la retórica del partido, que el partido enseñaba en su prensa, en general,